Hola Daya, gracias por estar con nosotros y compartir un ratito hablando de temas importantes también. Hola Gaby, muy buenos días a todos. Qué lindo día nos tocó y primaveral, calorcito. De locos, ¿viste? Parece como que no sabemos qué ponernos. Yo te cuento, No, acomodé, ¿viste? Uno acomoda todos los suéteres más y ahora digo, ¿y la ropa de manga corta dónde la tengo? Bueno, así nos pasa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo andás? Bien. todo muy Terminando la bien, gracias a Dios. semana. Gracias por el espacio como siempre. No, por favor, terminando la semana, empezando el mes y hablando de un tema muy interesante porque ahí cuando yo leía la propuesta tuya para hablar hoy, con mucho agrado, ¿no? Llamó mi atención las palabras que nos habitan y cómo nos permiten construir también nuestra identidad o cómo las palabras construyen identidad. Me encanta el tema. Bueno, te pido que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, primero recordamos en las charlas, a lo largo de todas las charlas que estuvimos teniendo en estos tiempos, sobre todo cuando hablábamos de adolescentes y por ahí tocábamos de manera lateral un poco el tema de la identidad, recordando un poco qué es la identidad, ¿no? Que son como esas características personales e individuales, esos valores que nosotros como personas sentimos que nos distinguen de los demás, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué es tan importante la construcción de la identidad? Porque como vos decís, en realidad esta construcción va a ser una facilitadora o una obstaculizadora cuando Claro. nosotros nos querramos desenvolver e interaccionar con el mundo. Entonces, cuando yo propuse el nombre para este tópico, para esta conversación, y digo las palabras que nos habitan, es porque básicamente cuando nosotros construimos identidad, a mí me gusta pensarlo como un continuo de tres grandes bloques, si se quiere, que el primero tiene que ver un poco con la herencia, ¿no? Con el legado, con lo que nos viene dado desde el nacimiento, que por ahí tiene que ver más con, si querés, nuestras características físicas, nuestra altura, nuestro color de piel, nuestro color de pelo, que eso ya sabemos que es biológico y que es muy difícil de modificar. Sí. Después tenemos lo que es la identidad narrativa, que ahí sí tiene que ver con la historia que nosotros nos contamos de nosotros mismos. Entonces ahí sí tiene que ver con lo que nos interpela, ¿no? Y de alguna Claro. manera esta narrativa nos permite de alguna manera a nosotros ser protagonistas, directores y guionistas de esa historia que nos contamos y va a ser importante porque, como dijimos recién, es lo que nos va a permitir lograr cosas o la que nos va a permitir ser un poco más introvertidos y más reservados y quedarnos quizás un poquito más quietos. Y el concepto para mí fundamental que es el de la felicidad, para unirlo a estos conceptos también, porque en definitiva, más allá de todas las circunstancias que nos atraviesan y de todas las palabras que nosotros pudimos ir interiorizando a lo largo de nuestra vida, tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos de esa realidad que nos rodea. Entonces, el análisis que nosotros podamos hacer si mantenemos una actitud positiva y de apertura, va a modificar muchísimo el contexto en el que nos desenvolvemos. Claro, Así que eso como concepto es importante. claro, pensaba mientras te escuchaba cómo impacta también, vos hablabas de una construcción nuestra, una construcción que vamos haciendo nosotros, pero cómo impacta aquello que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores, las personas que nos ayudan a crecer, sobre todo en ese tiempo de la vida. Bueno, eso es lo que yo llamo como las palabras invitadas, ¿no? De alguna manera, que son las que nos fueron diciendo desde que nacemos en el desarrollo de nuestra vida, como vos decís, en nuestras primeras interacciones con nuestras figuras de apego, después con nuestros compañeritos de jardín, primario, secundario, Claro. nuestras primeras interacciones en el primer trabajo. Todas esas palabras sin duda van a empezar a construir una identidad propia. Ahora bien, nosotros ahora como adultos y también quizás como adultos que tenemos la responsabilidad de criar niños menores y de ir construyendo y ayudando a construir esa identidad, tenemos que tener cuidado con eso, porque Claro. cuando nosotros ponemos la mirada en el otro y le decimos, sos bueno para esto o no sos tan bueno para esto, estamos terminando ahí una semillita en donde después esa persona en su adultez le va a ser de facilitador o no para alcanzar las metas que se proponga, ¿no? Y esto Claro. desde, por supuesto, todos queremos lo mejor para los seres que nos rodean y lo hacemos con nuestra mejor intención, ¿no? Pero ser conscientes de esto, tener este autoconocimiento y esta autorreflexión del impacto que nosotros podemos tener con las palabras que le decimos al otro, hace que tomemos conciencia y hace que colaboremos en una vida y en un desarrollo más feliz del otro también. Claro. Pienso también en
ahora ya yendo a la otra parte, en las cosas que nosotros nos decimos, eh, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Puede ser que haya personas que tienen una característica más negativa o de ver las cosas siempre el vaso medio vacío y otros en cambio tengan una actitud mucho más optimista frente a la misma situación. Uno dice, ay, no lo voy a poder hacer y otro dice, no pasa nada, me encanta el desafío y me embarco en esto. Eh, Eso se trabaja, se puede cambiar, se puede, hace mal también tener una actitud extremadamente positiva y por supuesto una extremadamente o propiamente negativa. Lo que vos mencionás, Gaby, son los factores psicológicos en la construcción de la identidad que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo nosotros nos paramos frente a la vida y las expectativas que tenemos que se construyen justamente en nuestras relaciones y en nuestros Claro, vínculos con el otro, ¿no? Así que definitivamente sí, frente a una misma realidad, las personas pueden enfrentarlo de diferentes maneras, algunos verlo como una oportunidad y algunos verlos como un problema o como una crisis. En definitiva, lo que va a determinar eso es de vuelta a la interacción con el otro. Y por supuesto que tenemos ahí para trabajar y para hacer. En definitiva, por supuesto que una visión optimista de las situaciones nos ayuda a enfrentar mejor la vida y no hace daño ser optimista, por el contrario, porque incluso aun cuando seamos en extremo optimistas y veamos todo como un desafío, frente a la adversidad y frente al no resultado esperado de ese momento, seguramente esa persona optimista tenga muchísima más capacidad de resiliencia claro. para volver a intentarlo, con otro camino, pero volver a intentarlo. Frente a una persona que es por ahí más negativista o más temerosa de la situación, directamente hace que muchas veces esas situaciones no las enfrentemos y como nosotros sabemos, muchas veces la vida nos empuja a enfrentar situaciones que quizás no queremos o no nos sentimos tan cómodos. La única diferencia va a ser el sufrimiento frente a esa situación. Claro. Por eso, esto que charlamos del autoconocimiento, a veces muchas personas tienen la capacidad, por ahí si escuchan, no sé, de repente inspiramos a la audiencia a decir, ok, ¿y a mí qué me pasa frente a situaciones nuevas o situaciones que me generan tensión? ¿Cómo las enfrento? ¿Las Claro. puedo pensar distinto? ¿Las puedo enfrentar? Y fantástico, quizás esa persona lo puede analizar y enfrentar. Otras personas quizás dicen, no, yo no lo puedo hacer solo, no entiendo qué me pasa frente a esa situación. Entonces quizás ahí sí está bueno buscar la mirada de un profesional. No porque de repente sea una patología, porque de repente sea un trastorno de la salud mental, pero sí nos pueden aportar herramientas para enfrentar de una manera más exitosa Claro. los avatares de la vida. A veces, al pensar tanto en lo que nos pasa, nos quedamos como sumergidos en ese problema que para nosotros es un océano y por ahí no es tan profundo o tiene una salida más fácil o más posible, ¿no? Y hablarlo, como vos decís, también es encontrar el camino para salir de esas situaciones en las que nos embotamos nosotros mismos. El poder de las palabras en sí mismo es Claro. terapéutico. Y cuando Sí, digo esto, no necesariamente tiene que mediar un profesional de la salud mental. claro. Muchas veces nos damos cuenta, a más de uno le habrá pasado en la audiencia también, que en conversaciones con algo que nos preocupa, que nos angustia, en conversaciones con algún familiar, con algún amigo cercano, el poner en palabras eso que nos pasa nos ayuda a estructurar, a pensarlo distinto. Y ni Claro, hablar con la colaboración del otro, en donde resignificamos eso que nos pasa claro, y nos claro. ayuda a darle otra vuelta, a pensarlo mejor y a encontrar alivio en esa situación. La verdad que sí, hay que buscar siempre el encuentro con el otro, ¿no? Como decías, un profesional, un amigo, un familiar, alguien que nos ayude a hacer espejo y eco de eso que resuena en nuestras cabezas y que parece como que se retroalimenta, ¿no? Si no lo sacamos de nuestro ser, se va retroalimentando, se va haciendo más grande. Así que hay que buscar eso, el encuentro y el hablar, que a veces no es una tarea tan fácil, ¿no es cierto? Porque parece que entre nosotras lo decimos, ay, sí, hablemos, pero para muchas personas el poder pronunciar o decir lo que les pasa es como todo un desafío. Abrir la puerta a la intimidad, abrir la puerta a la Claro, vulnerabilidad, siempre es un desafío. En general las personas decimos, yo puedo, yo me arreglo, y a veces sí, conscientemente decimos, si siento que si me pongo a hablar de esto, por ahí voy a ser más débil, más vulnerable, ¿cómo me va a ver el otro? ¿Cómo me va a categorizar el otro? claro, Que en claro, claro. definitiva también va a seguir
formando parte de mi construcción de la identidad, que no es estática, que es dinámica y que todo el tiempo se va construyendo. Entonces, encontrar esos espacios y esas personas de confianza en un ambiente de amorosidad en donde nosotros nos sentamos contenidos es importante y nos ayuda de vuelta a resignificar la identidad y a decir, ok, soy una persona vulnerable, me pasan cosas, a veces me angustio, a veces me preocupo, pero en la apertura con el otro también construimos, nos hacemos resilientes y nos hacemos más fuertes y entendemos también que somos personas que nos atraviesan emociones, sentimientos y que en definitiva lo importante, como vos decís, Gaby, es poder ponerlo en palabras. Y si nosotros lo ponemos en palabras, lo reestructuramos y lo resignificamos, sin duda y siempre va a ser un paso hacia adelante. Así que los animamos a todos a hablar un poco más y encontrar esas personas con las que sentimos nuestro lugar seguro, ¿no? Gracias, Dayana. Gracias, Daya, por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Siempre un placer, un cariño enorme a todos.